Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno de España para un segundo periodo, no sin polémica. Claro. Y sobre este tema vamos a conversar con Diana Cid, periodista radicada en Madrid. Buenas tardes, Diana. Bienvenida, buenas tardes, noches para ti. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bien, Diana, ¿cuál es la situación? Es la tercera vez que asume el Poder Ejecutivo Pedro Sánchez y cada vez en unas circunstancias más complejas, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que la investidura de Pedro Sánchez ha sido una muestra más de cómo su figura política se ha vuelto a dar de nuevo contra un paredón y una vez más ha conseguido igualmente llegar al poder. Recordemos que Pedro Sánchez realmente era un político que hasta el año 2016 no tenía gran importancia dentro de la política española. Luego fue propuesto como secretario del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, uno de los principales partidos del país, e incluso durante esas elecciones de ese año, por la popularidad que tenía el Partido Popular, que es el partido contrario, a Pedro Sánchez se le sacó de la Secretaría General de su propio partido y se le dejó como momentáneamente fuera de la política. Sin embargo, su regreso fue prácticamente estelar porque en el año 2018 él, junto con otras formaciones del Congreso, deciden hacer una moción de censura para destituir al entonces presidente Mariano Rajoy por unas acusaciones de corrupción, luego de que se destapara el que ha sido hasta ahora como el principal caso de corrupción del Partido Popular en España, que fue el caso de la Gürtel, ¿no? Donde se mostraba claro. que parte de este partido había llevado adelante una corrupción institucional. Ahora, Y entonces allí en ese momento es cuando él cobra como su figura, ¿no?, protagonista, logrando que se pase la moción de censura y asumiendo momentáneamente el poder para luego ser elegido en las siguientes elecciones. ¿Cómo funciona dentro del Partido Socialista Español los apoyos al líder, a Pedro Sánchez, con estos pactos y el compromiso que puede haber, por ejemplo, para obtener esos votos que le permitieron hacerse con esta investidura, que ha sido muy cuestionado por esta amnistía a grupos separatistas, independentistas, incluso procesados por delitos? Claro, es bien complejo porque dentro del propio partido hay dos tendencias a la izquierda, digamos, pero hay dos tendencias diferentes, ¿no? Una que es más conservadora, más alineada con los valores antiguos del partido, que al ser uno de los partidos más antiguos de la democracia española, pues tiene quizás esa tendencia más hacia una vía como conservadora, y otra que va hacia como una vía más progresista, más asociada a una izquierda un poco más radical, ¿no? Entonces, esa división, esa fractura, digamos, ya existía dentro del Partido Socialista Obrero Español, y esto se acrecentó ya durante la última legislatura de Pedro Sánchez, debido a las tensiones que había con sus colegas de gobierno, ¿no? Es decir, todas las tensiones internas que había, por ejemplo, con Podemos, que hacían que los ministros se contrariaran en cuanto a posiciones políticas clave para el gobierno, y luego también, por otro lado, el gran tema de esa legislatura y también de esta, que ha sido el tema de los nacionalismos, ¿no? O sea, como un partido que ha sido parte de la tradición democrática reciente de España, de repente se topa con que tiene que pactar con grupos separatistas para poder gobernar. Y ese es el caso actual, ¿no? Por eso nos encontramos en esta tesitura de que dependen de una ley de amnistía a los catalanes para poder gobernar. Imagínate. Es que siempre, pareciera que está siempre tensando la cuerda Pedro Sánchez, ¿no? Llevando las cosas al extremo. Y también pareciera que tiene una capa de teflón. Sí, se sale con la suya, lo logra. Lo logra. Incluso hay una denuncia que yo no sé cuán consistente es en relación con su tesis doctoral, una denuncia de plagio. Creo que se presentaron pruebas importantes y eso por lo visto no afectó nada, ¿no? Sí, es complejo porque al final sí es cierto que por múltiples razones él siempre ha logrado conseguir de forma muy ajustada que su plan de gobierno siempre sea el que pase, que él llegue al poder, ¿no? O sea, siempre es al límite. Igualmente pasó desde su inicio, ¿no? Desde la moción de censura que le hizo a Mariano Rajoy hasta sus primeras elecciones, luego sus segundas elecciones en las que tuvo en mitad de la legislatura cambios enteros de gabinete, y ahora lo vemos de nuevo. O sea,
No. Técnicamente, él no ganó la mayor cantidad de escaños en las elecciones, lo hizo el candidato del Partido Claro. Popular. Sin embargo, al unir los apoyos justos, ha logrado conseguir Sí. ¿No será, ¿No será no será que lo subestiman? Y eso finalmente lo favorece a él. Puede ser. Bueno, se tiene mucho esta impresión, ¿no? O inicialmente se tenía esta impresión de que como Pedro Sánchez era el, el secretario del Partido Socialista, el que podían sacar y volver a poner, ¿no? Cuando fuera conveniente, como pasó cuando fueron las elecciones con Mariano Rajoy, que decidió su propio partido no presentarlo a él como el candidato. Quizás se tiene esta impresión de que él era una persona como fácil de manejar, que era una persona que era hasta cierto punto prescindible para el partido. Pero tras la moción de censura, el Partido Socialista Obrero Español se ha dado cuenta que no es así, que más bien se ha convertido en su principal estrella en los últimos años, y que parece que, como ustedes bien dicen, siempre acaba logrando salirse con la suya, ¿no? Pero lo cierto es que le van a exigir los separatistas, los movimientos nacionalistas, le van a exigir que cumpla el acuerdo. Pareciera que está atado de manos y tendrá que honrar ese compromiso. De no hacerlo, ¿está en entredicho su permanencia en el gobierno? Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que dijeron los grupos separatistas fue que esta legislatura no iba a ser como la anterior. En la anterior se le dieron muchas concesiones al Partido Socialista y a sus compañeros de gobierno, porque se entendía que estaban intentando hacer una mezcla de partidos que no tenía prácticamente sentido y que estaba siendo muy difícil de gestionar internamente, ¿no? De hecho, ocasionó muchos problemas y bastantes escándalos públicos, porque se notaba desde fuera la falta de acuerdo de los propios socios de gobierno. Entonces, esta vez ya todos los representantes de los grupos separatistas pusieron condiciones muy férreas, y de ahí la famosa ley de amnistía para gobernar. Y de hecho dijeron que esto iba a ser una evaluación constante de que se estuvieran cumpliendo todos los requisitos, o amenazarían con no votar a favor de ninguna de sus leyes y evitar que él pudiera gobernar tranquilamente en la Moncloa, ¿no? Bueno, de modo que vienen momentos interesantes, como dice la maldición china. Que vivas momentos interesantes. Bueno. Muchísimas gracias, Diana, por conversar con nosotros estos minutos, entendiendo un poco más la figura, el perfil de Pedro Sánchez y lo que tendrá por delante en esta gestión después de hacerse con la investidura tan cuestionada y tan polémica. 2:37 minutos de la tarde.